Ella es de la comunidad Women in Data de Jalisco y nos va a acompañar con la plática Cómo crear una estrategia de datos. Angie es ingeniera en computación con estudios de posgrado, una maestría en administración de empresas y otra en ciencia de los datos y procesamiento de datos masivos. Cuenta con 25 años de experiencia profesional y 5 años como docente impartiendo asignaturas a nivel posgrado y licenciatura. Se define como una mujer apasionada por la tecnología y la filosofía open source. Disfruta de compartir conocimiento y estar en constante aprendizaje. Muchísimas gracias, Angie, por acompañarnos en este evento. Leo las semblanzas de todas las ponentes y wow, qué bárbaras. Muchas felicidades también por la trayectoria que tienen. Estamos muy agradecidas de que compartan conocimiento y experiencia con nosotros. Entonces, te cedo ahora sí la pantalla y el micrófono. Pues muchas gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado. Le agradezco también a Liz Mundo por haberme hecho partícipe con ustedes en esta charla. He estado escuchando todas las charlas, realmente todas están interesantes. Espero también esta interese. Gaby, por favor, apóyanos en nuestras presentaciones, tú que eres especialista en diseño. Sol, también inspirador al inicio, ¿no? Yo estoy ahorita justamente terminando una reunión de CEOs a nivel nacional en Cancún y me tocó participar en una de las charlas. Era la única mujer, hasta hoy se presentó la secretaria de Comunicaciones, la subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional, pero ayer, que era el Día Internacional de la Mujer, solamente era yo. Me sentí muy bien, digo, realmente las personas que estaban ahí, que todas eran hombres, eran como 50 hombres, les hizo mucho sentido la plática. Hablé de un tema de Machine Learning para la concesión de créditos y análisis de riesgo, todo en función de datos, que es también parte de mi charla del día de hoy. Y me siento muy satisfecha, pero también el poder participarles a ustedes, pues que siendo mujer en un inicio era así como que todos, ay, pero pues, ¿qué nos va a venir a enseñar, verdad? Terminaron eh, agradeciéndome a algunos, ¿no? El aprendizaje y sobre todo la satisfacción de poder estar, pues como mujer, acompañada de todas ustedes atrás, porque realmente eso es lo que motiva, ¿no? Que estamos unidas y que queremos salir adelante y poder saber que también nosotros podemos salir adelante en temas de TI. Está ya la presentación por ahí, ¿verdad? No la vemos. No la vemos. A ver, permítame. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, la charla del día de hoy es justamente el tema de cómo crear una estrategia de datos. El objetivo principal de esta charla es poder transmitirles esta visión que tengo yo de manera personal de cómo crear una estrategia de datos y que se basa principalmente en la experiencia tanto observada y por supuesto con la vivida, ¿no? Así como el impacto y el recorrido en el día a día para poder establecer estrategias de datos que se implementan en diferentes maneras en los procesos de transformación digital que está viviendo en las empresas, que las empresas están viviendo actualmente, ¿no? Entonces, empecemos con la base principal, la definición de lo que es una estrategia. Una estrategia nos sirve para hacer las acciones correctas y una táctica para hacer correctas las acciones. Entonces, una estrategia de datos es adecuada para hacer las acciones correctas y convertir esos datos en insights accionables para una organización, ¿no? Y una estrategia de datos se convierte en sólida, pues debe ser accionable para una empresa y debe evolucionar de tal forma que sea capaz de concentrar las fuerzas disruptivas para cualquier sector que se requiera. Mi presentación está muy sencillita. Tenemos que considerar siempre tener en cuenta los elementos claves principales, como son las personas, ¿no? Los procesos, la tecnología y, por supuesto, los datos. Las fases que tenemos que son claves para
para constituir una estrategia basada en datos son estas 4 fases y voy a ir describiendo cada una de ellas, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las fases. La fase de organizar y descubrir, bueno, pues en esta fase tenemos que llevar a cabo 2 tareas simultáneas que son fundamentales. En cuanto a la organización, tanto para identificar y definir los objetivos del negocio, como para listar a los que van a ser nuestros partners y stakeholders impactados, ¿sí? O sea, todos los que tengan que intervenir dentro de nuestro negocio. Además de definir el alcance del proyecto y su programación. Por otra parte, también tenemos dentro de esta fase que ser capaces de descubrir la tecnología que tenemos a nuestra disposición para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Y también los activos digitales y sus roles en la estrategia de datos que queremos construir, ¿no? Si profundizamos un poco más en la parte de la definición de los objetivos de negocio, tenemos que conseguir detectar los problemas y necesidades claves a los que nos vamos a enfrentar, así como nuestro objetivo principal para poder desbloquear el valor para nuestro negocio a través de los datos, ¿no? Entonces, a nivel de los que son nuestros partners y los stakeholders, es necesario que se tenga la máxima alineación que podemos conseguir. Es decir, tenemos que retener y contar con un mayor talento posible en los equipos implicados y convencer a aquellos grupos que nos puedan plantear problemas. Es decir, lo que tenemos que hacer es aquellas personas que nos plantean problemas deben de ser aquellos que se oponen al cambio cultural dentro de una organización, ¿no? Ya que la estrategia de datos nos va a plantear durante todo el proceso la implantación y la transformación que conlleva. Es importante para la parte de organizar y descubrir, pues siempre tener muy en claro dentro de los proyectos que queremos implementar para nuevas tecnologías disruptivas como son Machine Learning, inteligencia artificial y todo, los datos son fundamentales. Entonces, la mayoría de los procesos o de los proyectos en los que se van a tener que hacer predicciones, ya hablando de un tipo de Machine Learning, es importante también, obviamente, los datos, que son el elemento, pues, no deja de ser el más importante para este tipo de proyectos. Entonces, tenemos que tener muy en claro cómo están los datos y cómo están estructurados y si son completamente con la calidad que se requieren para implementar estos proyectos, y es también en esta parte que tenemos que tomarla en cuenta. La otra de las fases que ustedes pueden visualizar ahí es la evaluación de los activos digitales. Y en esta fase lo que tenemos que hacer es la parte central, principalmente es los procesos de negocio, ¿no? Las fuentes de datos, los activos de los datos, los activos tecnológicos, las capacidades y las políticas establecidas para el proyecto, ¿no? El propósito de este ejercicio es analizar el estado en el que vamos a encontrar y cuál es el estado en el que queremos estar en el futuro, ¿no? Es una parte de definición bastante importante. Por ejemplo, si el alcance de la estrategia de datos es conseguir una visión 360 de nuestros clientes y potenciales, deberemos tener en cuenta cualquier activo que se vea impactado por procesos de negocio, ¿no? Activos de datos incluyendo su arquitectura, las capacidades de los equipos, de los equipos de negocio en tecnologías de la información y las normas y políticas que van a impactar sobre nuestros clientes, ¿no? Esta fase suele que se involucre a los departamentos responsables de adquisición y los procesos con el cliente, ¿no? Ahí estamos hablando cuando tenemos una visión 360 es que todo va a estar enfocado a nuestro cliente y tienen que permearse toda esta parte más bien todos los que
forman parte de la organización tienen que ser involucrados, pero algunas áreas en específico, como esta que tiene que ver con los procesos de adquisición, es importante. Un detalle muy relevante es, en el que sí tenemos que fijarnos, es si las personas de cada uno de los departamentos que forman parte de la empresa, como esos que conocemos como evangelista de los datos, que por naturaleza o no se tengan, son realmente esas personas que obtienen o crean el poder de los datos para tomar decisiones. Es decir, se tienen que convertir en las personas que van a hacer ver que con los datos vamos a poder estar tomando las decisiones correctas. Y me retomo un poquito a la primera fase en donde yo les decía que tenemos que tener datos íntegros para poder tomar las decisiones correctas. Esas personas que van a hacer la toma de decisiones y van a ser capaces de utilizar lo que es los datos y la analítica, tiene que tener, su producto final tiene que cumplir con el valor que se desea tener, ¿no? Debemos tomar en cuenta que esas personas tienen que ser capaces de conseguir y de contar con todo el apoyo para poder, en posteriores fases, instaurar una cultura basada en datos, lo que ahora comúnmente llamamos como Data Drive, y en toda la organización. O sea, apenas en esta parte de las fases estamos como iniciando el poder establecer la cultura centrada en los datos, ¿no? El punto 3, que es la fase número 3, que es análisis y priorización, así como el roadmap, pues esta fase es, yo creo que probablemente la más intensa dentro de las 4 fases que les estoy mencionando, pero también considero que es como la más importante de todas. Al llevar a cabo, pues, esta estrategia de datos, ¿no? Por ejemplo, con el Big Data y con el Cloud Computing, con el poder de cómputo, el análisis se ha vuelto como más complejo que como se tenía anteriormente, ¿no? Obviamente por la cantidad de datos que ahora existen, ¿no? Por eso entra la parte de Big Data y ese poder de cómputo que se tiene que tener. Con la vista puesta en el estado futuro al que queremos llevar nuestra organización, debemos centrarnos en analizar e identificar los gaps, o sea, esas brechas que se puedan tener en cuanto a la arquitectura de datos, a la tecnología y a las herramientas, así como también a esos procesos, a la formación y a las capacidades de las personas que nos rodean, ¿no? Eso es súper importante. Como les decía, pues el Big Data nos ha traído nuevas fuentes de datos, de lo que antes pues no disponíamos y no sabíamos cómo explotar en la nube, ¿no? En lo que es el cloud. Por otro lado, pues la nube nos ha abierto como un mundo de posibilidades en cuanto a almacenamiento e integración de estos datos. El, eh, el Gap Analytics, o sea, todos esos análisis de deficiencias que se puedan tener, puede presentarnos una serie de múltiples opciones e iniciativas posibles y las tareas que se tienen que priorizar en opciones mediante el objetivo de negocios que tienen que ser principalmente como ese criterio que se tiene que tener, ¿no? En esta fase los partners y los stakeholders juegan un papel pues fundamental a la hora de priorizar las iniciativas basadas en los datos, ¿no? Decimos esto porque al final como son propiamente las personas que van a estar involucradas en el proceso y también los tomadores de decisiones, ¿no? Y también son quienes primeramente van a tener que priorizar esas iniciativas que estén basadas en datos como les mencionaba. El resultado final de esta fase va a ser
ese roadmap de todo lo mencionado pues anteriormente y el cual nos va a accionar todas las iniciativas, ¿no? Que pueden ser el tema de Data Governance, el Data Quality y el Master Data Management. Entonces son como estos nuevos roles que ahorita se están utilizando y que la economía digital también nos está estableciendo para poder tener una cultura centrada en los datos. Finalmente, pues la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio se refiere a coordinar cambios de tipo organizacional, cultural y tecnológicos, así como de procesos de negocios, además de otros componentes como es lo que es el gobierno de los datos, su usabilidad, la integración y la seguridad de los datos, como otros de los aspectos importantes. Esos aspectos son los con los que no tendremos que estar lidiando mucho, ¿no? Por otro lado, también es importante realizar con éxito toda esta gestión y tiene que ser necesario considerar los incentivos adecuados, ¿no? Y los KPIs y las métricas, estos indicadores que nos van a permitir poder dimensionar cómo vamos, o sea, todo, como bien conocemos, todo lo que todo lo que se mide es mejorable, ¿no? Y cualquier programa de gestión de cambio nos va a permitir controlar la evolución del mismo, ¿no? Entonces es importante esta última de las fases. Eh, por último, sí quiero mencionar que eh, esta fase de gestión del cambio también no es como, sí es importante y todas las fases son relevantes, como les decía. La tercera parte es importante, la tercera fase es como la más relevante, pero la gestión del cambio es importante. El cambio de ciertos roles dentro de las organizaciones para instaurar una cultura centrada en los datos es casi obligatoria, ¿no? Ahora, justamente en proyectos que tienen que ver con ciencia de datos, todos estos roles como el CDO, el científico de datos, un project management que tienen que tener, un diseñador, un ingeniero de datos, son como de los roles importantes que tienen o que tienen que entrar dentro de una estrategia basada en datos que se quiere implementar. Entonces, esto nos lleva a, a decidir la importancia que tienen los datos, que tienen que estar con la calidad suficiente para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Entonces, lo que traté de explicarles aquí es justamente cuáles son los elementos que no debemos de perder de vista. Las personas, esos procesos que van a hacer que tengan que también a la hora de que se está descubriendo y organizando qué es lo que quiero establecer como una estrategia de datos, esos procesos me pueden llevar incluso a una reingeniería de procesos, ¿no? Entonces, son como los elementos claves importantes para que se pueda tener éxito en la creación de una estrategia, pero sobre todo en los resultados, ¿no? Por último, pues espero que esta plática muy rápida, espero que tengan preguntas, haya sido como de utilidad, para que juntos podamos construir. Yo realmente me la paso mucho en redes y también comparto mucha información. Les voy a dejar ahorita mis datos en personales y de la comunidad, en donde siempre estoy compartiendo información basada en estos procesos de estrategia de datos, esperando que les sean de utilidad. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, chicas. Ahí Yamir nos dice, ¿consideras que tener una estrategia de datos es útil para proyectos tácticos y operativos? Sí, todas,
ahorita estamos dentro de una cultura, bueno, en establecer culturas basadas en los datos. Los datos siempre han existido, ¿no? Lo que nos está llevando a adoptar estas nuevas, vamos a decir, formas de trabajo basada en los datos es justamente las tecnologías disruptivas que ahora estamos teniendo, como el blockchain, como lo mencionaba hace un momento, machine learning, como la inteligencia artificial, en sí la ciencia de datos, ¿no? Y sí, o sea, se aplica en todo, ¿no? Bien, De acuerdo. ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahí? No se duerman, ya vienen los regalos. Sí, pregúntanos, Yo, dice yo Angie. les invito, digo, la presentación está muy X, o sea, fue un poquito más de platicarles cómo están constituidos, cómo puede hacerse constituir una estrategia de datos, pero les puedo, si tiene alguien interés en particular en cómo hacerlo, les puedo compartir mucha información o en mis redes sociales está publicada mucha información que yo he generado y que también he tomado de algunas personas que están en la misma sintonía, ¿no? Angie, hay dos dudas en concreto. Dice, ¿tienes algún ejemplo real de forma visual o documental para entender mejor las fases con elementos? Y la otra es, ¿qué Sí, estrategias o técnicas de datos ya existen hoy en día que sean buenas o exitosas para empresas mexicanas y usen empresas americanas o europeas? sí, con gusto les puedo hacer en un ratito más, cuando ustedes tengan que compartir la presentación, les puedo poner como unos ejemplos más gráficos. O sea, perdón, es la primera vez que participo en una charla de este tipo. La mayoría de las charlas en las que participo son presenciales y sí trato de hacer un poquito con más tiempo la explicación de todo, pero sí los puedo, de esas dos dudas que les surgen, las puedo sin ningún problema poderlas plasmar en la presentación. Igual me pueden contactar para poderlas disipar de manera personal, porque la primera es eso, ¿no? Y la segunda, ¿cuál era la pregunta? Ay, ¿qué estrategias o técnicas de datos ya existen hoy en día que sean buenas o exitosas para empresas mexicanas y usen empresas americanas o europeas? Bueno, la cultura centrada en datos dentro de México, las, pues las extranjeras, pues son muchas todas las que manejan el tema de cultura basada en datos, pues una es Google, ¿no? En México está em, como tal, híjole, mentiría si conozco si una empresa muy grande haya implementado. Eh, la mayoría de las empresas sí está teniendo la tendencia de tener que hacer esta transformación digital basada en los datos y tiene que ver con un cambio también de esta transformación digital que maneja, que el concepto que se maneja de cambio de tecnologías y de implementación de nuevas tecnologías disruptivas. Está el Instituto Internacional de, de Ciencia de Datos en la Ciudad de México, que está muy enfocado en todo este tema de una cultura data driven, ¿no? Ellos están impulsando a muchas empresas en la ciudad, bueno, están trabajando a nivel república, pero en Ciudad de México. Eh, Te mentiría si te digo que conozco alguna empresa que ya esté trabajando así, pero todos tienen datos y todos tienen información este, que esa se da después de tener tus datos y ya los analizas, ¿no? Que es finalmente la información que tienes para toma de decisiones. La mayoría de las empresas les están apostando a esta analítica de datos para poder tomar decisiones. Entonces, pues la mayoría, como te digo, la mayoría de las empresas, entonces,
están las empresas ay, se me fue el nombre, o sea, todas las líneas aéreas, ¿no? Mexicanas, pues están utilizando eso, o sea, porque al final tienen que explotar sus datos, ¿no? En la comunidad, pues hemos tenido pláticas con muchas empresas, está allí de Querétaro, que están haciendo ya ciencia de datos, ¿no? Y obviamente es haber establecido una estrategia centrada en los datos, ¿no? Entonces, los nombres no los tengo a la mano, pero la mayoría de las empresas lo están iniciando o unas ya llevan un avance bastante grande. Muy bien, Angie, creo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y felicidades. Estoy realmente emocionada. Créanme que si me vuelven a invitar, trataré de hacer un mejor papel. Te vamos a volver a invitar, vamos a estar pendientes de tu red. Muy bien, gusto en saludarlas. Un abrazo. Quédate los regalos. Sí, claro. Por favor. Gracias.